En Puerto Rico funcionó ingenio azucarero durante el periodo minero, pero el complejo económico del ingenio azucarero se implantó sobre el minero a partir de 1540, y sus mejores momentos parecen haber tenido alrededor de una docena de ingenios funcionando al mismo tiempo. Durante casi todo el siglo XVI, La Española y Puerto Rico fueron los centros de producción de azúcar más importante en las Antillas. La formación de la sociedad puertorriqueña, que se plasmó hacia el siglo XVIII, tiene sus raíces en los orígenes y en el proceso de la colonización desde 3 siglos antes, y de lo cual la agricultura fue una de sus actividades económicas básicas y cotidianas. El uso principal del azúcar en época medieval y hasta la época del descubrimiento de América fue como artículo de lujo, siendo consumido principalmente por los sectores más pudientes de las sociedades, ¿no? Sectores señoriales, terratenientes, y sobre todo por sus usos medicinales. Y en ese sentido, los principales compradores para la época del descubrimiento de América serían los hospitales y los boticarios para la confección y elaboración de medicinas y jarabes. También se preparaban lo que aparece en los documentos con la denominación de compotas, así que había una especie de jaleas que también hacían, pero su consumo no era muy generalizado todavía en el siglo XVI. Ciertos sectores de la sociedad nada más lo podían consumir. En Puerto Rico el azúcar hace su aparición en la misma primera década de la conquista de 1510 al 1520, los registros de pasajeros que se han investigado, que afortunadamente han sobrevivido, pues nos señalan entre los primeros pasajeros y pobladores los boticarios o farmacéuticos originarios. Y estos boticarios traían en su equipaje pues instrumentos de medicina y un sinnúmero de especies de plantas, y también frascos o recipientes con azúcar, con lo cual confeccionaban una diversidad de jarabes. Sabemos también que en el siglo XVI, cuando se desarrollan las epidemias de viruela y sarampión, que tanto costaron la vida, ¿no?, a las poblaciones indígenas, que también afectaron a los colonos españoles, pues se ensayó el uso del azúcar en la preparación de unas medicinas especiales para tratar de combatir el sarampión y la viruela. En el siglo XVI también podemos referir tratados de medicina, por ejemplo, de Fray Agustín Farfán, un fraile español que vivió en México mucho tiempo y que conoció también muchas especies nuevas de plantas, y escribió en la década del 1570 un breve tratado de medicina donde hay un registro de docenas y docenas de jarabes y formas medicinales, casi todas las cuales incluyen el azúcar para la elaboración de jarabes curatorios. En la primera fase de la conquista de Puerto Rico, conllevó la subordinación del pueblo indígena taíno y la toma de sus tierras. Se implantó un sistema colonial de encomiendas y esclavitud de indios y de tráfico de esclavos importados de África. Una vez los esclavizados llegaban a los distintos países de América y el Caribe, eran vendidos a los hacendados. La mayoría iría a los duros trabajos agrícolas que se desarrollaban en forma muy inhumana en el cultivo de la caña. En Puerto Rico, como en todo el Caribe, una forma de obligar a las personas a trabajar era quitándoles su libertad. El colapso de la minería de oro y del repartimiento de indios hicieron que todos volvieran los ojos a la tierra y a depender enteramente en la esclavitud importada de África. Durante los primeros 70 años del siglo XIX, se le sacaba el dulce a la caña moliéndola en trapiches muy rudimentarios. Estas máquinas eran movidas por bueyes, caballos
o esclavos. También habían trapiches mucho más adelantados, movidos por la fuerza de vapor. Puerto Rico era el 10º productor de azúcar en el mercado mundial. Comienza una crisis a partir de 1840. Esto condujo a una revaluación total del régimen de producción azucarero bajo el sistema de haciendas. Se desató una larga discusión sobre cuál sería el mejor método para superar la crisis. La idea de introducir mejoras tecnológicas en las fábricas de las haciendas se propagó entre muchos propietarios. Con maquinaria adecuada, argumentaban, podría aumentar la capacidad productiva de las unidades y superar los límites impuestos por los lentos e ineficientes molinos de bueyes que predominaban entonces. Surgieron propuestas como las de sustituir con máquinas de vapor la fuerza motriz de los molinos o establecer unidades con los adelantos técnicos más avanzados de la época. En una extensa memoria publicada en 1847, Darío de Ormachea propuso una idea que se adelantaba a su tiempo. Propuso la creación de unos centros de elaboración mecanizados, a donde los hacendados enviarían sus cañas a moler. Este proyecto implicaba una alteración en el estilo de producir azúcar en la isla. Lo que Ormachea estaba sugiriendo era que los hacendados dejaran de producir azúcar y se limitaran a cultivar la caña. Los hacendados no aceptaron esta propuesta, porque para ellos implicaba convertirse de plano en meros agricultores. Muchos temían la posibilidad de que personalidades ajenas a la industria fueran quienes establecieran las fábricas y redujeran a los hacendados a meros aprendices. Y el miedo se hizo realidad. Los hacendados, como grupo, prefirieron solucionar los problemas de la década mediante el incremento de la fuerza laboral en unidades. El uso de la fuerza de trabajo resultaba ser la clave para comprender la solución que los hacendados intentaron dar y el frente que opusieron a la crisis. Fue precisamente atendiendo las presiones de los propietarios azucareros que el régimen español decretó en 1849 una ley que establecía un régimen de trabajo obligatorio entre los trabajadores libres. Se obliga a contratarse con un propietario a todo aquel que careciera de los medios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto se conoció como el régimen de la libreta. De este modo, los propietarios podían disponer a su antojo de la fuerza trabajadora que necesitaban, aumentándola o disminuyéndola artificialmente según la época del año. Esto no evitó, sin embargo, el cierre de muchas unidades azucareras medianas. Para 1870, solo quedaban unas 550 haciendas funcionando. Las que sobrevivieron eran precisamente las que disponían de las mayores extensiones de terrenos. La abolición de la esclavitud y la derogación del régimen de la libreta alteraron la raíz del régimen de trabajo de las haciendas. De 1870 a 1880 solamente entraron a Puerto Rico casi 300 máquinas de vapor. La sustitución de la fuerza mecánica por la fuerza humana se había empezado a hacer. Estamos haciendo nuestro debut en el fabuloso mundo de la industrialización. El siglo XX nos esperaba en la esquina.